¿Cuáles son condiciones? las condiciones? Bueno, primero que las dos personas quieran improvisar. Sí, como una especie, como la condición es la empatía, posiblemente. Empatía, hacer algo juntas, algo con otra persona. Querer, querer hacerlo, querer ir por, Construir juntos. sí, sí. Las reglas, sí, hay reglas. Hay reglas que tiene el propio lenguaje Del tango. del tango en sí. Esas reglas dependen también de los límites que se ponga cada uno. Y por ahí decíamos que estaba bueno esas reglas porque contienen, y no es que tengo infinitas opciones, sino que al tener esas reglas, digamos, me va como Contiene. claro, contiene y me va indicando el camino por donde ir. Una Lo, improvisación sin reglas sería un delirio, básicamente. sí, Una especie de delirio de que todo vale todo. Y bueno, esto sí. lo enmarca, básicamente. Sí, y también cuantas más herramientas tengo, más me puedo agarrar de eso para jugar y buscar distintas opciones, pero sí, siempre dentro de un marco que me dé una estructura. Había una cosa que decía Chopin, que era que aquel que quiera tocar la guitarra, primero tiene que tocar bien la guitarra. Aprender a tocar la guitarra y después componer o improvisar. Y en esto, en el tango, por ahí es un poco lo mismo, no sé por qué tendría que ser menos o distinto. Digo, hay que estudiar la danza, estudiar las herramientas, estudiar la técnica a fondo para después poder volcar eso dentro de esas reglas en la Sí, y poder improvisación. romperla si se quiere, ¿no? También. Sí, Yo creo que las condiciones para que puedas hacer una buena improvisación pueden llegar a ser dos. O que tu cabeza esté apuntando en un buen norte, o que tengas un arte interno maravilloso, como el polaco, como Rubén Juárez o como el gordo Pichuco, cosa que lamentablemente se da una por cada millón de personas, con suerte. Eh, entonces creo que para llegar a desarrollar un buen arte, creo que la cabeza tiene que estar con una autoestima buena, creo que tenés que estar cómodo, cómoda con lo que sos vos como persona, y que a partir de vos, desde tu ser, digamos, no necesitas ese reconocimiento permanente, ese aplauso permanente, que salgas al abrazo de los colegas que te dicen ahí rápidamente qué lindo que bailaste. Yo creo que el arte no es un arte de efecto o encandilante de cada segundo que pasa en una demo. Creo que lo más importante del arte es dejar un mensaje que te deje más preguntas que respuestas, un mensaje que te replantees tu propia vida. Yo creo que los bailarines tenemos un condicionamiento absoluto y total en lo que tiene que ver con la improvisación, y que está bueno. Es decir, que nosotros no somos el motor inicial. El motor inicial fue el autor, el compositor, que pudo haber sido por un romance, pudo haber sido por un tema eh, político, pudo haber sido al barrio, pudo haber sido a un amigo, a una vecina, a un discépolo con la década nefasta del 30. Entonces, después hubo un intérprete que interpretó esa música, y después hubo otro intérprete. Estamos llegando al tercer estadio, que somos los bailarines que intentamos corporizar esa música. Eh, Esto muchas veces yo creo que no se entiende, que uno sale a expresarse y no expresarlo, cuando el motor inicial ya tuvo una dirección, un condicionamiento que es maravilloso, que a mí me apasiona, eh, que es tener por qué se hizo eso, en qué condiciones y cuál es el contexto. Yo creo que hay reglas y que son maravillosas, que no las tomo como condicionamiento, sino las tomo como parte de un género. Es decir, si a vos te gusta jugar a un deporte con las manos, dedícate al básquet. Si a vos te gusta jugar a un deporte con las piernas, dedícate al fútbol. O algún arte que tenga que ver con eso. Es decir, no es que el básquet a vos te condiciona las piernas, es así, es el género. No es que el fútbol a vos te condiciona las manos, es así, digamos. Entonces lo que tenés que encontrar en la vida es algo que a vos te represente, algo que vos creas que puede sacar tu expresión. Y después tomar las reglas como tales y no como condicionamientos o como una especie de dictadura artística. Me parece que el tango, como todo género, tiene sus límites y son maravillosos. Y dentro de esos límites
Está, por ejemplo, el gol de Maradona a los ingleses en 1986, que dentro de los mismos límites, dentro de los mismos jugadores, mismo referee, mismo todo, el tipo hace semejante magia. Por eso, claro, o hay que tener un arte supremo o es más fácil romper las reglas. Y yo creo que lo que tiene que haber es una escucha es muy importante, la escucha de las personas que lo están bailando, básicamente. Sin esa escucha sería muy difícil la improvisación, ya que la improvisación y el baile del tango es una comunicación. Entonces, donde hay alguien que propone y un receptor que interpreta, ¿no? Entonces, para mí una de las condiciones básicas es eso, que haya una escucha de los dos como intensa. Hay reglas, y yo creo que de alguna forma hay una regla principal a respetar, más que nada cuando comienza todo lo que es la improvisación en el tango, es la de los roles. Para mí los roles tienen que estar bien definidos, de la persona a quien está proponiendo y elegir ese rol, y quien recibe también, tratar de hacer su rol de la mejor forma, de interpretar toda esa información que está recibiendo. Para mí esa es la regla principal, porque después, si eso está con una buena escucha, se genera una retroalimentación de los dos roles. Entonces ambos roles empiezan a tener un poquito del otro. Entonces el que está interpretando, cuando está generando ciertos movimientos, afectan a la improvisación de quien está proponiendo. Entonces quien propone recibe eso también como una marca de propuesta, y sobre eso se genera otra contrapropuesta. Entonces, cuando esa comunicación está bien fina, a veces da la sensación como que no hubiera rol, porque es todo el tiempo algo que va y viene, y que es alucinante, que para mí ese es el momento de éxtasis de la improvisación, en el cual se genera eso, que a veces no se sabe de dónde viene toda esa